a seguir, pues, el siguiente tema sería el antirracionalismo ruso. Tenemos en el programa. A la dictadura sociológica de las normas que tiene el hombre prometeico, en lo psicológico, se da una especie de dictadura de la razón. También en esto Kant es un mojón. Él rechaza como indigna la psicología de los sentimientos, exaltando la disciplina de la voluntad. Al eslavo, el hombre prometeico le produce la impresión de un reloj que funciona impecablemente, pero que no es humano. El ruso espiritual es poeta. La filosofía rusa, con sus miradas más profundas, se encuentra en obras que, por lo que atañe a la forma, pertenecen al género literario. Esto es curioso. O sea, en Rusia no hay grandes filósofos. Según Berdiaev, el filósofo más grande de los rusos es Dostoyevsky, es decir, un literato. Lo eterno solo puede ser expresado, piensa el ruso, pero no comprobado. El análisis solamente existe para las cosas perecederas y por eso es antirracionalista. El hombre de expresión no piensa con conclusiones, sino con símbolos. Las verdades son símbolos del absoluto, son parábolas, poesías. El modo de pensar oriental ha sido siempre así. Siempre ha tenido algo de profecía, de visión, de sacerdocio. El occidental no conoce las vivencias del conjunto, lo confunde con lo completo, o sea, la suma de parcialidades. Solo conoce el todo como suma de sus componentes. Partiendo del punto de la especialidad, quiere llegar a través de lo mucho hasta el conjunto, conquistándole fatigosamente trozo a trozo. Mas la universalidad no es algo cuantitativo. No consiste en saber lo más imposible, sino en ver las cosas dentro de su trabazón. La cultura prometeica descansa en el número. Galileo decía que había que medir todo lo susceptible de medición y procurar hacer susceptible de medición lo que no lo es aún. La estadística es una ciencia auténticamente europea. El hombre prometeico es hombre de la parte, es especialista. Es un conocedor virtuoso en una estrecha región del espíritu. En la región vecina ya es un analfabeto. Penetra con la mirada profundamente, pero no va lejos. Es preciso, pero le falta la grandiosidad. El ruso es, con todas las ventajas y deficiencias que esto tiene, el hombre de la visión universal. Mira el todo y deja de percibir algunas peculiaridades. Ve íntimamente unido por doquier lo que al parecer está separado. Teología y antropología son para él lados opuestos de una misma cosa. De ahí que entre los rusos sea aún posible hoy encontrar investigadores en ciencias exactas que son también verdaderos místicos. Por ejemplo, el grande realmente, Florensky, pensador profundamente religioso que desapareció en un campo de concentración comunista, figura al mismo tiempo entre los primeros electrónicos, especialistas en eso. Nunca separa el ruso la política y la vida espiritual. Así se desaniman con facilidad ante la empresa a la que tendrían que dar cima. No saben dividir como el europeo, no tienen especialidades, no saben contentarse con una parte, todo lo quieren tener de una vez y cuando ello no es posible no hacen nada y no tienen nada. Por todo esto el ruso es contrario a los sistemas cerrados, tal como los construyó la filosofía clásica de Occidente. Considera osadía el intento de querer apretujar en un sistema la plenitud del mundo. Humildad y no falta de sagacidad es lo que le impide al ruso no ser sistemático. Los sistemas para él desgarran el fino tejido de la verdad. Así él ve la cosa, escoge la forma modesta de la contemplación, no olvidando nunca que el pensamiento solo debe reflejar, no sojuzgar. En ensayos, pues, se expresa el ruso, en escritos de ocasión, en poesías se expresa el filósofo, el pensador ruso. Así piensa de tiempos inmemoriales el Oriente, en símiles, proverbios, parábolas. Los libros verdaderos del Oriente precisamente no acaban, sino que se detienen. Los evangelios es un espacio reducido, en un espacio reducido modelan magistralmente un nuevo sentimiento del mundo. De ahí que los rusos rechacen la filosofía racional en pro de lo que ellos llaman la sabiduría divina, que rechacen la lógica mecanizada del Occidente. Bulgakov lo llama manía hegeliana de sistematizar todo.
Este modo de ser se refleja en el idioma. La lengua rusa carece de la precisión conceptual propia de la lengua francesa o alemana, por ejemplo. Es imprecisa hasta en su fonética, de cierta manera. El idioma ruso, a su vez, tiene algo más de concreto, de cálido, más cordial que esas lenguas. Se diría que está más próximo a las cosas y a las emociones, que es singularmente adecuado para expresar una experiencia más vivida que discursiva y diferenciada. Esto se advierte en el campo de la teología y del culto rusos. La teología no puede ser de orden racional para el ruso, porque para él este racional sería sinónimo de racionalista. Y aquí parece el antirracionalismo profundo, el antinormativismo, el antiformalismo de la ortodoxia. Las ideas de las normas, del derecho, del racionalismo, del formalismo, son armas para él preparadas por una cultura laica con fines de organización terrestre. La Iglesia ortodoxa fue siempre dirigida hacia lo eterno y no hacia lo temporal. Esto es lo que explica la actitud apocalíptica de la ortodoxia rusa, y este es el riesgo quizás más característico de la idea religiosa rusa, así al menos opina el ortodoxo Berdiaev. Quizás se deba a todo esto que en Rusia la piedad cultural desempeña un papel de importancia tan capital, mucho más que en Occidente, por varias razones. La belleza mística y estética insuperable de las liturgias orientales, el temperamento primitivo, mucho más inclinado a las percepciones sensibles y simbólicas que a la especulación escolástica, el analfabetismo de las masas, para las cuales el culto es el libro abierto de la fe, y por último la carencia de una teología, digamos así, actual, teológica, de una literatura teológica. Los teólogos bizantinos, fieles a la enseñanza de San Juan Damasceno, que decía, no debemos decir nada que salga de nosotros, no se atrevían a consignar en sus escritos las investigaciones subjetivas, aplicar a la exposición de los dogmas la especulación filosófica y el análisis metafísico les parecía un crimen de lesa patrística, un atentado contra la letra de las Sagradas Escrituras. Para ello no era menester el pensar, bastaba con parafrasear los conceptos que habían ya elaborado en tiempos pretéritos los grandes teólogos. Precisamente en la piedad litúrgica los fieles ortodoxos encuentran el estado espiritual donde no hay que decir nada que salga de nosotros, como decía San Juan Damasceno, donde no hay que razonar, sino entregarse pasivamente a la mística y perfumada ola que, según un escritor ruso, bajo la acción de los rayos del sol espiritual trinitario, se convierten en vapores místicos y se disuelven in excelsis, en las alturas. Ponemos ahí en el quinto punto el sobrenaturalismo ruso. Nosotros en Occidente distinguimos el orden natural del orden sobrenatural y hacemos bien. En Rusia, en cambio, esto quizá no se entiende en esta misma forma. Cuando el poeta ruso Batiushkov le preguntaron qué hora es, él contestó eternidad. La conclusión nos parece clara. No es el mundo sometido a la inmutabilidad de las leyes lógico-matemáticas lo que el alma rusa creyente concibe ser el mundo natural. Por lo contrario, es lo sobrenatural, en el dominio místico, abierto a los ojos de los santos, en el que entrevé ella la verdadera naturaleza, la realidad sustancial, el estado normal de las cosas es el orden sobrenatural. Lo que el alma ortodoxa rusa se representa como el verdadero mundo de Dios no es el cosmos, donde las leyes naturales parecen prevalecer sobre el legislador, donde la pretendida inmutabilidad de las leyes físicas parece más bien disciplinar a Dios que estar disciplinada por Dios. El otro es el verdadero universo, y así, para el hombre ruso, todo se sobrenaturaliza, aún lo que pertenece al orden natural. O más bien, interpretando con exactitud la idea mística rusa, debemos decir que lo sobrenatural se convierte en lo verdaderamente natural. Los santos no harían más que abrir el telón de fondo que nos separa de la realidad afectiva, haciéndonos entrever el mundo tal como lo ha ideado y creado Dios. Y así el hombre ruso mira con recelo lo que es meramente humano, lo que no es sobrenatural. El orden de las cosas, pues, donde reina la justicia humana, apoyándose invariablemente sobre la riqueza material,
Es un orden malo, en cierta manera, para el ruso. Es un orden antievangélico, anticristiano, por mucho que lo llamemos natural. Por tanto, con el absolutismo inherente al fondo de su mente, declara el espíritu místico ser el orden natural como la potencia del demonio. No hay más que dos caminos a seguir: sublimarlo, lo que quiere decir sobrenaturalizarlo, ¿no? O si no, abolirlo, que es el típico fenómeno de la rebeldía rusa nacida bajo la forma del nihilismo, hoy bolchevismo. No hay que buscar escapatorias, insiste el ruso. Los reinos del mundo con su gloria son del demonio y le han sido entregados. El alfa, pues, del espíritu ruso, que es cristiano, es la persuasión de que el Evangelio de Cristo y el orden natural son dos cosas que mutuamente se excluyen. ¿Sobre qué se basa, dice el ruso, este orden natural? Sobre la moral, que a su vez se basa sobre la justicia. Pero Cristo dijo: no juzguéis, la justicia es solo de Dios. Así pues, entonces aquí tendríamos una visión que por extremada, generosa, puede en algún caso entenderse mal y librarse el orden natural a las potencias demoníacas, por ejemplo al marxismo directamente, y reservarse solamente para los cristianos el orden sobrenatural, como diciendo: este mundo es diabólico, nosotros estamos en la escatología. Pasemos al siguiente punto: la religiosidad rusa. No es exageración hablar del cristianismo innato del alma rusa y quizás hasta del alma eslava. Ayuda mucho para esta religiosidad típica del ruso el espíritu de silencio que envuelve la existencia del hombre ruso. En la leyenda de Dostoyevsky, famosa leyenda sobre el gran inquisidor, queda encubierta la imagen de Cristo. Los que lo han leído los hermanos Karamazov de ustedes saben que la silueta del Cristo se difumina como en una figura de Rembrandt en lo infinito. Le envuelve un silencio impenetrable. Solo habla y habla sin parar el gran inquisidor, acusa, se justifica. No obstante, se siente en el silencio de Cristo la presencia elocuente del inefable. Se siente la presencia radiante de ese silencio, ante el cual el gran inquisidor va perdiendo su seguridad cuanto más tiempo y con más vehemencia habla. Finalmente Cristo le da la respuesta que lo desarma, lo besa y desaparece. En este silencio hay todo un mundo, todo el mundo ruso, porque existen culturas de la palabra y culturas del silencio. Tras las culturas de la palabra está el hombre dominador, el hombre de acción que se siente atraído a la tierra. Tras las culturas calladas está el hombre de la entrega, el contemplativo, que busca con aspecto reverencial lo eterno. Las culturas religiosamente informadas, vueltas hacia el interior, buscan el silencio. Este sentimiento de vida ha perecido en la Europa moderna. Culturas de normas, como la prometeica, son culturas de la palabra. Con Wagner, la palabra toma a su servicio la música. Por medio de Lutero entra en el Sancta Sanctorum. Una cultura, en cambio, de estepas se complace en el silencio. Asimismo, predispone al hombre ruso su innata sencillez. El obispo ortodoxo ruso de Brooklyn, príncipe Juan Tchaikovsky, escribió: la raíz de todo lo complejo debe hallarse en la sencillez. Faltando esta, lo complejo se convierte en caótico. Y por eso los tales rusos, los monjes rusos, haciéndose eco del espíritu fundamental del cristianismo ruso, reducían todo a la sencillez primitiva. Como dijo un escritor francés, el santo ruso huele a los pinos de sus bosques. Veamos ahora los principales tipos de santidad en esta religiosidad rusa. Estaría ante todo el guerrero santo, vamos a hablar de él en otra ocasión. Está también los starets, que son los representantes de la santidad monacal anacorética, de también hablaremos mañana, el otro sábado. Pero están dos últimas categorías en las que me voy a detener, los llamados pacientes y los llamados locos por Cristo. Los pacientes, ante todo, son aquellos que han padecido, la palabra paciente en ese sentido, que han padecido por ser buenos, por ser fieles a Dios. Entre los santos príncipes de Rusia, una clase importante estaba constituida por los que perecieron de muerte violenta sin resistirse a sus adversarios, ya asesinados por sus enemigos políticos, ya condenados a muerte en la horda de los soberanos tártaros. Aunque los motivos de su muerte fuesen debidos a causa diversa, el pueblo ruso los ha designado a todos con el nombre de pacientes, que quiere literalmente decir los que han padecido una pasión análoga a la de Cristo.
Y así fue, paciente el metropolita Felipe de Moscú, ahorcado en la cárcel por orden de Iván el Terrible. Fue paciente también, en algún modo, San Serafín de Sarov, quien no se defiende contra los bandidos que lo atacan en el bosque. O también el pequeño hijo de Iván el Terrible, Zarevich Dimitri, asesinado. Sobre todo fueron pacientes Boris y Gleb, de quien hablé el sábado pasado, los hijos de Vladimir, asesinados sí, por no haber querido entrar en una lucha fratricida. Su martirio reside, pues, en la aceptación resignada y aún alegre de la muerte, en la renuncia a la huida y a la resistencia armada. Para el pueblo ruso todos ellos son víctimas puras, que sin resistencia se ofrecen al sacrificio. A través de dichos pacientes, el pueblo ruso ha contemplado a Cristo como prototipo de los que sufren inocentemente y aceptan la muerte por amor en lugar de los culpables. El pueblo ruso vio en Cristo principalmente al Cordero de Dios, humilde y manso, como vimos, que lleva los pecados del mundo y se ofrece en expiación. Contemplando a sus pacientes, tuvo el pueblo ruso la intuición de un sacrificio semejante, y por eso los ha venerado como santos y hermanos misteriosos de Cristo. Son dos principios típicos de la piedad rusa: la no resistencia al mal y el culto del sufrimiento, el de Getsemaní sobre todo, más que el del Calvario. En cuanto a los locos por Cristo, o Yurodivi, en ninguna parte tomó proporciones tan semejantes como en Rusia. Yo he escrito sobre este tema a raíz de un comentario, un libro de Tatiana Goricheva, una disidente rusa que está ahora en París, en la revista Gladius. Largamente ella trata este tema de los locos de Cristo. Esta categoría tan extraña para nosotros, estos locos de Cristo, locura por Cristo, designa a una especie de ascesis que consiste en hacerse el estúpido, el hacerse el idiota, pasar por un loco, exponerse a las burlas, a las injurias y a los golpes por amor a Cristo, para hacerle agradable y ganar seguramente la vida eterna. Es bajo la vocación precisamente de uno de estos locos llamado Basilio que la devoción popular puso una de las iglesias más notables de Rusia, que todos ustedes conocen por la televisión, San Basilio de la Plaza Roja de Moscú, esa iglesia en forma de cebolla, que siempre aparece cuando están las fotos de la Plaza Roja. San Basilio era un loco de Cristo, uno de estos. Estos locos de Cristo asumen una actitud peligrosa, podríamos decir, porque fácilmente se puede ser enfermiza, hubo enfermos, digamos así, locos verdaderos, digamos, ¿no? Pero en realidad quieren parecerse un poco a los profetas del Antiguo Testamento, que se servían de la aparente locura para fustigar el buen sentido, entre comillas, el sentido, la moral farisaica de los llamados justos. Y estos locos pues se atrevían a humillar al zar, a los ricos y a los poderosos con su locura. Y le perdonaban, ¿no? Un loco. Y así aprovechando para decir verdades. Tatiana Goricheva cuenta, se lo digo entre paréntesis, quizá tenga ocasión de hablar de esto luego, como en algunas iglesias rusas, en la puerta, hay estos locos de Cristo que se paran y dicen: hermanos, vais a entrar a una iglesia donde han destruido los iconos, han destruido todo, pero han matado a nuestros sacerdotes, pero no han matado la fe. Rezad aunque sea ante la imagen o el recuerdo del icono, etc. Y la gente lo tiene por un loco, pero está diciendo la verdad, está enrostrando al poder soviético su destrucción. Lo perdonan, no lo dejan decir disparate nomás, un loco, se hace el loco. En lo sustancial se trataba de una humillación de esa razón natural, la muerte radical a la sabiduría humana, cuyo objetivo era la humillación por razones ascéticas, en orden a una sabiduría nueva, digamos así, sobrenatural justamente, la sabiduría del corazón. Para el pueblo ruso, los locos de Cristo han sido, siempre, aún hoy, la imagen viva de aquellos pequeños, de aquellos pobres de espíritu, de aquellos niños a quienes están revelados los misterios del reino, portadores de la sabiduría sobrenatural que aparece solo después de haber humillado lo que se llama razón natural. La locura de la cruz, que dice San Pablo, la sabiduría misteriosa y oculta en Dios, eso es lo que el cristiano ruso venera en sus locos por Dios. Dios eligió la necedad del mundo, dice San Pablo, para confundir a los prudentes, entre comillas. Así como ven, la religiosidad del hombre ruso es muy especial y muy distinta a la nuestra. Encuentro en Occidente, para entenderlo mejor, una especial analogía, quizás, en un santo nuestro, San Francisco de Asís. No hay en Europa otro santo, digamos, que esté tan saturado de espíritu ruso, vamos a decirlo, ¿no?, como San Francisco. Francisco es el más ruso de los occidentales, en este sentido, ¿no?, el más inteligible por los rusos. Repetidas veces fue comparado con Serafín de Sarov.
En la patria del Poverello, en la Umbría y la Toscana, circula, dicen algunos autores, yo no sé si esto es cierto, sangre eslava por las venas de los campesinos, recibida de los vénetos, los fundadores de Venecia, que eran eslavos, parece, y como los rusos oriundos de los Cárpatos. En tal sangre prosigue obrando el encanto del paisaje oriental. No es raro que Dostoyevsky se acordara del pueblo ruso al ver a los campesinos de Italia del norte. Y el hijo de Dostoyevsky, en la biografía de su padre, dice: los rusos que viajamos por Italia, muchas veces quedamos sorprendidos por encontrar en la Italia central el mismo tipo de campesino que en Rusia, la misma mirada, dulce y paciente, el mismo sentimiento de renuncia, el traje, el modo de ser, la manera de atarse el pañuelo en la cabeza coinciden por completo. Por esto los rusos amamos a Italia, la consideramos un poco como nuestra segunda patria. Siguiente punto, el mesianismo y el nihilismo ruso. Mientras el alma mesiánica, que caracteriza, como dijimos al comienzo, al pueblo ruso, tiene esperanza de poder redimir al mundo, privado de su armonía, todavía está, digamos, no ha llegado al límite de su tormento, podríamos decir. Pero cuando ve que el mundo es un desastre y que no lo puede arreglar, el ruso rápidamente piensa por esos cambios: y el mundo es malo, que se embrome. Y ahí llega el nihilismo, entra el nihilismo ruso, el nacimiento del alma apocalíptica, el deseo del final de la historia. Solo ahora es capaz el ruso de lanzarse como embriagado a su propia perdición. Con el nihilismo, el mesianismo ruso se transforma, pasa a la etapa de su degeneración. No cree ya en la posibilidad de la nueva unión orgánica entre Dios y el mundo. No hay redención, sino por la destrucción de este mundo de porquería, este mundo perecedero. Al no poder convivir con la nueva realidad, se convierte en destructor desesperado. Por eso el ruso pasa del espíritu mesiánico al espíritu nihilista con facilidad, saltos. De ahí la convicción de que este mundo no tendría que existir y el deseo ardoroso de verlo fenecer. De este abismo de dolor brota el odio apocalíptico contra este mundo. Y así de un pueblo de campesinos y santos, de repente se transforma en un pueblo de revolucionarios y de soñadores. No quiere aguardar el ruso con los brazos cruzados que el mundo pecador se quebrante bajo los golpes de un juez divino. Su exaltación apocalíptica no le permite esperar más tiempo. Siente la urgencia de ayudarlo a Dios a destruir este mundo, de colaborar. Él mismo tiene que destruir el mundo, siente impulso de aniquilarlo. Esta es la esencia del nihilismo ruso, del que hablaremos más también la próxima vez. Es la venganza destructora de la religiosidad rusa contra la Europa apóstata, la revancha tardía contra Napoleón. Con la revolución bolchevique comienza el saldar cuentas con la revolución francesa. El nihilismo religioso de los rusos, los rusos es de carácter religioso. Es un sentimiento religioso que pasa a la negación. El nihilista ruso encuentra en su obra destructora un gozo creador, como lo dice explícitamente el anarquista Bakunin. Siente sordamente que destruir el orden actual es hacer posible otro nuevo y mejor. Es ofrecer un sacrificio a un Dios que no le conoce o no reconoce o al que odia incluso. Un pensador tan elevado como Solovyov y tan cristiano, y uno tan desenfrenado como Bakunin, tiene la misma capa profunda del alma rusa. Por distintos motivos llegan, digamos así, uno a la esperanza de salvación por la destrucción del mundo y otro a través de la blasfemia atea. En el primer caso el acento se carga sobre algo positivo, la expectación de lo venidero. En el segundo se carga sobre algo negativo, la destrucción del antiguo, y conforme a ello nos encontramos ante el tipo mesiánico o nihilista, pero que son dos caras de una misma alma. El ruso es, pues, un pueblo eminentemente mesiánico. El mesianismo lo tiene hundido en su sangre. Si un día se hace nihilista es porque no puede instalarse en la mediocridad. Cuando tratemos del marxismo en las próximas conferencias, veremos muchos rasgos religiosos, teológicos y mesiánicos, y bien invertidos en ese proyecto satánico. Los sacudimientos más hondos que agitan a Rusia son siempre los que nacen de su sed de ideal, los que delatan su necesidad de crear y de sentir en una u otra forma el estremecimiento religioso. Para mí, escribe esta autora española Pardo Bazán, este carácter hace simpático al nihilismo, manifiesta un pueblo joven capaz de ilusión histórica y de sublimes calenturas. Me concreto a exponer, dice esta autora, no juzgo a los únicos revolucionarios que ya existen en el mundo. Tengo bien poca afición a las revueltas políticas, pero al indiferentismo egoísta que invade a ciertas naciones,
Prefiero los apasionados extremos y hasta los desbarros del nihilismo. En política como en arte me cautiva lo que vive. Un autor contemporáneo, Volkov, un gran novelista contemporáneo, dice: la verdadera libertad va a surgir no de la opereta democrática, sino de la tragedia soviética. Porque eso fácilmente se convierte en lo contrario. En cambio, esta mediocridad, este pluralismo, no lleva a nada. El socialismo dictatorial, con su burocracia y cúmulo de normas, no es una idea rusa, sino una idea europea. En cambio, es auténticamente rusa la manera como ese sistema fue realizado en Rusia por sus secuaces y cómo fue recibida por sus contrarios. Los bolcheviques lo levantaron a categoría de absoluto e hicieron de él un movimiento casi sacro: destruir a Dios, extirpar el nombre de Dios de la faz de la tierra. A los rusos les atraía la tesis marxista de este salto a la libertad. El ruso ama estos saltos bruscos, lo hemos visto, de un salto al mundo nuevo, con tal que no haya un trabajo metódico en lo pequeño, lento, con tal que no haya un progreso lento. Las fórmulas, pues, los métodos revolucionarios en Rusia vinieron siempre de afuera, vinieron de Alemania, vinieron de la mentalidad judía, pero encontraron tendencias que no esperaban sino coyuntura favorable de manifestarse. La filosofía del nihilismo está embebida en fuentes occidentales, no cabe duda, y sin embargo solo allí en Rusia podía verificarse el fenómeno marxista en una tierra que predispone al realismo y al misticismo, a la brutalidad y al sueño, y sobre todo a la tristeza sin límites como la llanura rusa. Pasemos al siguiente punto, el escatologismo soviético. La nostalgia del fin del mundo, muy conecto con lo anterior, ya surge en Gogol, que he nombrado tantas veces y que tengo una especial debilidad por este gran autor, que a mi juicio es casi superior a Dostoyevsky. En su obra Almas Muertas, Gogol se encuentra, en esa obra incluye este célebre pasaje: ¿qué ruso no se alegrará de ir a prisa, anhela el vértigo? ¿No te precipitas tú, Rusia, como una triga vertiginosa, inalcanzable? Otro autor, Herzen, un autor completamente al revés que Gogol, habla también de la necesidad de predicar un mensaje de muerte para que haya una redención. Soloviev, gran autor cristiano, cercano al catolicismo, final, muere católico, su último escrito, llamado Tres Conversaciones, es apocalíptico, espléndido. Si pueden leerlo, el último punto, sobre todo, que es una corta relación sobre, como él llama así, sobre la parucía, el fin del mundo. Ha sido publicado en Buenos Aires hace poco. Dostoyevsky también anunciaba: se acerca el fin del mundo. Y Tolstoy: el género humano tiene que extinguirse. O sea, a todos los rusos les encanta este tema escatológico, fin de la historia. Petchorin dice: cuán dulce es esperar el ocaso de la patria, ¿quién diría decir esto? Y ver en su ruina la aurora universal del renacimiento del mundo. Rusia muera para que el mundo resucite. Berdiaev aguarda en un porvenir no muy lejano la conclusión de la historia. Finalmente podemos mencionar la visión de un anónimo respecto de la espontánea autodestrucción del mundo, porque es muy típica del ambiente nihilista. Dice así: yo quisiera que toda mi ciudad natal, Romano, afluyera a orillas del Volga, con las mujeres y con los niños, que todos se precipitasen al agua y se sumergiesen hasta el fondo, para no dejarse engañar más por las seducciones del mundo. Qué placer si todo el mundo, de un cabo al otro, se incendiase, con todos los ancianos, todos los niños de pecho, para que ninguno de ellos reciba la marca del anticristo. Después de mi ciudad natal se convertiría en llamas toda Rusia, y después de Rusia quizás todo el orbe terráqueo. El ruso siente la poesía del ocaso, la poesía del ocaso, ese estado del alma al cual puede aplicarse la expresión de Nietzsche, el pesimismo dionisíaco. Ya no ven manera de resolver el enigma del mundo sino con la muerte del mundo y la suya propia. Pero esta muerte no es el no último, sino la puerta oscura a través de la cual se dirigen a la resurrección. No es la nada absoluta lo que anhela hasta el ruso nihilista, sino el nuevo nacimiento, la vuelta a la armonía en que se holgaba Rusia hacia el año 1200, la época de Vladimir. Esta armonía se perdió, pero nunca fue olvidada por el pueblo. Sin su tendencia hacia el fin, los rusos no habrían incendiado Moscú cuando invade Napoleón. ¿Con qué naturalidad, con qué silencio, sin ostentación, se realizó este acto de sacrificio total? Ninguna ciudad conquistada por Napoleón le preparó una recepción parecida. Y lo que significa Moscú para los rusos, la ciudad santa. Napoleón
quedó conmovido por esto. Nunca hay que leer los relatos de los testigos presenciales, como el conde de Seguir, para medir el espanto que desarmó a Napoleón, hombre prometeico como quien más, cuando vio las llamas. ¡Qué hombres!, dijo Napoleón, ellos mismos lo hicieron. ¡Qué inaudita resolución! Son escitas. Nunca se libró del horror Napoleón de esto. Incluso en Santa Elena, recluido en la isla, temblaba su corazón pensando en Rusia y profetizaba: Rusia es el poder que marcha con pasos más agigantados y con la más grande seguridad hacia el dominio del mundo. Es verdad lo que afirma Berdiaev: el gozo de quemarse a sí mismos es una propiedad nacional rusa. Flameó por primera vez a mediados del siglo XVII, cuando estalló el cisma de la Iglesia, que hablaremos el próximo sábado, cuando 20.000 hombres se quemaron vivos. No era aquello un acto de desesperación, era un acto de consagración religiosa. El mismo placer de quemarse a sí mismo surgió en 1812, quema Moscú, y en 1918 con el marxismo se desmandó orgiásticamente. El ruso se complace en ver perecer, incluyéndose a sí mismo. Los ocasos le recuerdan el fin de todas las cosas. Conocida la costumbre rusa de arrojar en las orgías copas contra la pared, las botellas van volando a la pared. Este es el lado alegre de la cosa. En ninguna parte se renuncia con tanta facilidad a los bienes terrenales. En ninguna parte se perdona tan aprisa, ni se olvida, ni se consuela de un modo tan definitivo el hurto como entre los rusos. Con un gesto grandioso pasan ellos por encima de todo lo terreno, de lo solamente terreno. Cuando en cierta ocasión un agitador liberal ensalzó ante unos campesinos rusos sus planes liberales de reforma mundial, uno de ellos lo desarmó completamente, bonachonamente le dijo: ¿pero qué importa lo de este mundo? El ruso disfruta de los bienes